Hola a todos, sean bienvenidos a nuestra segunda clase de neurología, el segundo video de este canal, Neurología en Minutos. El día de hoy vamos con la clase número 2, como ya les he dicho, del curso de Neurología, en la sección de Historia. Así es, el día de hoy vamos a hablar cierta parte de lo que es la historia, lo más fundamental de la historia de la neurología, y también hablaremos un poco de estos conceptos que se fueron desarrollando para que vayan entendiendo, y algunos filósofos, científicos, neurocientíficos incluso, que han aportado bastante para la neurología. Ahora sí, comencemos. Para comenzar a hablar de esto, tenemos que hablar de los orígenes antiguos que tiene la neurología. Para empezar, tenemos en el 3000 a.C. la civilización egipcia, donde los papiros médicos, como el de Edwin Smith, ya describían lesiones cerebrales y sus efectos en el cerebro. Y por si acaso, dentro de lo que es la historia, Egipto fue unificado totalmente en el año 3100 a.C., bajo el mando del faraón Narmer. Los que organizaron la unificación de Egipto fueron los del Bajo Egipto, ya que los del Alto Egipto no lo habían necesitado, aparte que de ahí está desde Memphis hasta la última catarata, hasta la catarata de Sain, y ya, bueno, y ahí vamos viendo algo de lo que es la egiptología, el río Nilo y todo lo demás. Y dentro de lo que es la Grecia clásica, todos sabemos que cayeron en el 146 a.C. Con la llegada, con la conquista de los romanos, y que el Imperio Romano Occidental cayó en que el Imperio Romano, sí, el Imperio Romano cayó en 1400, en el 476 a.C., y luego ya en 1476, si no me equivoco, si no me confundo, si no me equivoco, en el año 1476, después de Cristo, o sea, ya entró lo que es la edad, entrando, si no me equivoco, a la edad, a veces no recuerdo bien, ya, sí, en 1453, perdona la confusión, es que comienza la Edad Moderna y finaliza la Edad Media con la toma de Constantinopla, mientras que otros consideran que la Edad Moderna comienza en 1492 con la llegada de Cristóbal Colón a América. Todo depende mucho, pero esto recuerda. El nacimiento, la prehistoria comienza con el nacimiento de los seres humanos y se divide en edad de piedra, edad de los metales, y ahí tenemos el comunismo primitivo. La edad antigua, la invención de la escritura en el 3000 a.C., la edad antigua clásica, donde estuvo el esclavismo, y la transición durante la edad antigua tardía, que fue de los siglos 3 al 5 a.C. Y ya de ahí está la caída del Imperio Romano Occidental. La edad antigua tardía fue en los años de los siglos 3 al 5 durante de nuestra era, no confundan. La caída del Imperio Romano Occidental marcó el inicio de la Edad Media en el 476 de nuestra era y se dividió en Alta Edad Media, que fue del siglo 5 al 11, la Plena Edad Media, siglo 11 al 13, y durante estos dos periodos de la Edad Media fue el feudalismo, y la transición ya fue durante la Baja Edad Media en el siglo 14 al siglo 15. Y luego ya en 1453 para algunos o 1492 para otros. Igualmente la fecha no cambia, lo que importa es que la centena del número de años sea cambiante, porque allí en tal caso sí había pasado casi un siglo. En cambio aquí entre ambos eventos solamente hay 39 años de diferencia, si no me equivoco. Y ahí está la Edad Moderna, que fue que tuvimos el siglo XVI, el siglo XVII, y ya en el siglo XVIII fue la transición, y a partir de la Edad Moderna comenzó el capitalismo, y llega la Revolución Francesa en 1789, y comienza la Edad Contemporánea clásica en el siglo XIX, la Edad Contemporánea reciente, el siglo XX, y la Edad Contemporánea actual, en el siglo XXI, y claro, seguimos en el capitalismo actual. Luego tenemos a Galeno en Roma en el siglo II, en el siglo II. Y bueno, todos sabemos que Roma más o menos comenzó en el 500 antes de Cristo. Recuerden, es justamente en la época de mayor expansión de Grecia, 546, algo así. No recuerdo bien la fecha. Y justamente, ahí. Bueno, ahora sí, volviendo y regresando a la neurología, y no tanto en lo que es historia universal. Bueno, en la Grecia clásica
Hipócrates afirmaba que el cerebro es el órgano del pensamiento, rompiendo la creencia del corazón como centro mental. Y ustedes se preguntarán, ¿quiénes creían que el corazón era centro mental? A ver, les puedo relatar un poco más volviendo a lo que es la historia del antiguo Egipto, por ejemplo. A ver, espero que alguien sepa del juicio de Osiris. A ver, durante el juicio de Osiris, sabemos que el difunto era llevado por la diosa de Occidente a la entrada al inframundo. El rey de la tribuna, no de todo el inframundo, o Dios, el dios de toda la tribuna, el rey, ¿cómo lo podríamos decir? No juez, porque juez es Osiris. El rey de la tribuna, sí, era Anubis, el dios con cabeza de chacal. Zot, el dios escriba, anotaba el veredicto. Y aparte, aquí viene lo importante. Eh, perdón, Cuando el alma era pesada, era porque creían que el corazón es el centro de su moral, sus decisiones y de toda su vida como ser o dentro de su existencia. Ahí ya tenemos un ejemplo de por qué es de que la creencia del corazón como centro mental sí era real. Ahora, o sea, no de que era real, sino de que la gente lo creía de verdad. En verdad la gente podía creer esas cosas. Bueno, es todo lo del politeísmo de aquella época, ¿no? Los dioses, la cultura politeísta y todo lo demás. Volviendo al tema, en Roma en el siglo II tenemos a Galeno, que describió los nervios y la médula espinal, influenciando la medicina occidental por siglos. Sí, sigamos. Para empezar, dentro de lo que es los orígenes antiguos, tenemos el papiro de Edwin Smith. Y para empezar, tiene que preguntarse quién era Edwin Smith. Claramente se estarán preguntando mucho. Edwin Smith fue un anticuario. Un anticuario es aquel que compra, vende, invierte en cosas en antigüedades. Era un anticuario. Bueno, Edwin Smith fue un anticuario estadounidense y coleccionista de antigüedades del siglo XIX, conocido principalmente por dar su nombre al papiro de Edwin Smith, que estamos mencionando, antiguo texto médico egipcio. Smith adquirió este papiro en Luxor, Egipto, en 1862. Y claro, volviendo al papiro de Edwin Smith, es un tratado médico del antiguo Egipto datado alrededor del 1600 a.C., que trata sobre el tratamiento de heridas de guerra y cirugías traumáticas. El papiro incluye descripciones anatómicas, exámenes médicos, diagnósticos, tratamientos y pronósticos de diversas heridas. Es considerado uno de los textos médicos más antiguos que se conservan y contiene información valiosa sobre el conocimiento médico de los antiguos egipcios. Y una de las cosas más importantes que al menos nosotros que estamos hablando de neurología nos importa es que sí, contiene muchas cosas sobre el tratamiento de lesiones cerebrales. Y eso es bastante importante. Y ahora, sobre lo de los papiros podemos hablar un poco más de esto. A ver, lo de las antigüedades y todo esto, sabemos que Edwin Smith adquirió esto en 1862, pero la primera adquisición como piedras y cosas así que se pudo descifrar por Jean-François Champollion en 1822 claramente fue la de la piedra de Rosetta. Entrando un poquito, saliéndonos un poco del tema para darles un dato curioso. El primer registro, o bueno, el primer jeroglífico que fue descifrado fue el de la piedra de Rosetta, ya que está en hebreo antiguo, en otro idioma que no recuerdo bien en este momento, y en los mismos jeroglíficos. ¿Y cuándo fue encontrado? Pues a ver, recordemos que Napoleón, durante las guerras napoleónicas, Napoleón llevó una campaña hasta Egipto con diversos artistas, lingüistas y científicos. Y dentro de esto ocurrió, para los que saben algo de historia o de egiptología, en el año 1798 llegaron a Egipto. En 1799 los soldados británicos de las tropas napoleónicas encontraron la famosa piedra de Rosetta, que luego el francés Jean-François Champollion la descifraría en 1822. Es uno de los, ¿cómo lo podríamos decir? Es uno de los componentes arquitectónicos de la historia universal. Y bueno, les puedo explicar un poco más. Aquí tengo algo de información que no recuerdo. Alguna vez había tratado de estudiar egiptología. Todos con alguna intención. A ver, acá está, justamente, el descubrimiento de la piedra de Rosetta. Bueno, por empezar, la piedra de Rosetta es un fragmento de la antigua estela egipcia de Grandiorita, escrita con un decreto promulgado en Memphis en el año 196 a.C., durante el reinado del faraón Ptolomeo V. Recuerden eso. La importancia, bueno, lo notable de esta piedra es que el decreto estaba escrito en 3 escrituras.
como ya les dije, los jeroglíficos egipcios. Y perdón, no era hebreo antigua. Cuidado, puede pasar. Era griego antiguo, luego de la administración helenística. Bueno, ya saber, los helenos eran los griegos. Los griegos no se llamaban a sí mismos griegos. Ellos se llamaban a sí mismos helenos. Y a ver, ¿de dónde va esto? Claro, ustedes conocen a los dioses griegos. Zeus, Hera, Poseidón, casi digo Neptuno, Plutón, no. Hades. Tienen a Eros, a Afrodita, a Apolo. Bueno, muchos dioses, ¿no? Tenemos a Ares. Entonces, con lo que empezamos es que, claro, en un punto de la historia, si ustedes recuerdan Gigantomaquia, no, en la teogonía, llega a toda esa parte, y cuando vamos a lo de Prometeo, la historia de Prometeo encadenado, como algunos lo llaman, bueno, resulta que los dioses estaban entregando, a ver, se había creado el primer hombre y la primera mujer. Ellos eran, déjenme recordar, Pandora y su esposo. Y ahora, Prometeo le dio el fuego a los hombres porque Zeus estaba entregando regalos a los dioses y supuestamente ellos dos tuvieron a una hija, a Pirra, mientras que Prometeo tuvo a su hijo Deucalión. Y Deucalión y Pirra fueron los sobrevivientes del diluvio universal que mandó Zeus para eliminar a la primera versión de la raza humana, ya que ellos tenían el conocimiento del fuego otorgado por Prometeo. Ahora bien, de la unión de Deucalión y Pirra nacería Helen, del que se consideran todos descendientes los griegos. Pero Helen también tuvo un hijo, Eolo, y de Eolo ya nacen todas las todas las subdivisiones de los griegos, o todas las generaciones ya nacen a partir de Helen. Helen es como el antecesor de todos los griegos, al menos para los griegos, porque Deucalión y Pirra fallecieron. Y justo hablando de diluvio universal, hay bastante similitud, como otro dato histórico, entre varias culturas. Por ejemplo, tenemos en el Gilgamesh, se menciona que también hubo un diluvio universal para los de Mesopotamia durante el periodo sumerio. Porque, para empezar, sabemos que Gilgamesh y su amigo, durante la obra, Gilgamesh visita a un hombre muy sabio de su esposa, que habían sido los únicos sobrevivientes del diluvio universal, la forma de encontrar la inmortalidad y lo que todos ya. Mejor se los dejo para que lo averigüen. Bueno. Y así ha habido bastante similitud. Otra obra importante también que no he mencionado de los mesopotámicos fue justamente el Enuaelch. Y más o menos eso fue durante el periodo babilónico y el acadio, donde ya se introdujo a Marduk como el dios principal, ya que antes de estos periodos se consideraban a otros dioses, antes del babilónico y el acadio, porque así es, algunos hacen la división, sumerio, acadio, asirio y neobabilónico. Pero tengan cuidado, porque el babilónico también tuvo su importancia. Porque, a ver, durante el periodo babilónico también hubieron desarrollos importantes dentro de lo que fue la cultura de Mesopotamia. Aparte de que los mesopotámicos del imperio babilónico cayeron ante los hititas, los primeros productores de hierro. Y aparte de que algunos consideran que el código Hammurabi ocurre dentro del periodo babilónico. Y al neobabilónico ya todos lo sabemos, los jardines colgantes de Babilonia, Nabucodonosor II y todo lo demás. Bueno, volviendo a lo de los papiros, estábamos hablando de la piedra de Rosetta. En la piedra de Rosetta tenemos bastantes cosas importantes. Por ejemplo, fue hallada el 15 de julio de 1799 por soldados franceses eran, durante la campaña de Napoleón en Egipto, en la ciudad de Rosetta, actual Rashid. El desciframiento, el lingüista francés Jean-François Champollion logró descifrar los jeroglíficos, como ya le dije, en 1822, y se basó en el análisis comparativo de los textos de la piedra de Rosetta. Este logro marcó el nacimiento de la egiptología como disciplina científica, aunque claro que los antecedentes ya son de 1798 con la campaña de Napoleón en Egipto durante las guerras napoleónicas. Y ya, eso sería todo. Claro, si seguimos hablando de la piedra Rosetta nos vamos a extender demasiado.
Y recuerden, porque muchos dicen, los jeroglíficos no fueron el primer tipo de escritura. Esa fue la escritura cuneiforme de la región de Mesopotamia. Ahora sí, sigamos. Ahora vamos con Hipócrates. Y esto fue ya en la Grecia clásica. Hipócrates de Cos, nacido alrededor del 460 a.C., fue un médico griego considerado el padre de la medicina, y se le atribuyó el establecimiento de medicina como disciplina racional y científica, lo cual le separó de la filosofía, la religión y todas otras ciencias que, como podríamos decir, son abstractas. Y sus enseñanzas y prácticas, que fueron recopiladas en el Corpus Hippocraticum, sentaron las bases de la ética médica y la práctica clínica, influyendo en la medicina occidental durante siglos. ¿Y qué más podemos decir de Hipócrates? Pues fue pionero en la neurociencia al proponer que el cerebro y no el corazón es el centro de las funciones mentales, como el pensamiento, las sensaciones y las emociones. Y su visión revolucionaria, aunque debatía en su época, sentó las bases para las futuras investigaciones sobre el cerebro y la mente computados. Ya sabemos. Sí, sigamos. Ahora vamos a hablar de Galeno. Galeno de Pérgamo, también conocido como Claudio Galeno, fue un médico, cirujano y filósofo griego, pero claro, vivió en Roma, del Imperio Romano. O sea que era de ascendencia griega, pero vivió ya dentro de la época del Imperio Romano. Recordemos que la conquista de Roma en Grecia fue en el 146 a.C. Es decir, que como él ya estaba en el siglo II, pues ya habían pasado bastantes años, ¿no? Casi 300 años se podrían decir que habrían pasado, 300, 200 años desde la gran conquista romana a los griegos. Y como dato, muchos dicen que los romanos tomaron todo lo que los griegos tenían, pero esto es falso. Lo que en realidad pasaba es que, a ver, veamos el término proto-indoeuropeo, Yu-Pater. Para empezar, Yu, de allí se deriva el nombre Dios, también está el nombre Thor, Pater, nace el nombre Thor, y Yu-Pater nace Júpiter, y Zeus también nace de Yu. Low Pater era lo primero que los romanos adoraban, y luego pasó a ser Júpiter. Evoluciona del término protoindoeuropeo. Cosas que también pasaron con con la diosa Atenea, y también, si no me equivoco, pasó con el dios Ares. Ahora, también otra cosa importante es que los egipcios fueron sometidos por los persas, al igual que los mesopotámicos. O sea, fueron las primeras dos culturas de toda la historia del mundo. Ahora, volviendo a Galeno, ya hablamos de la práctica médica y todo lo demás. Ya sabemos que fue considerado como uno de los más influyentes investigadores médicos de la antigüedad. Y bueno, sus ideas dominaron la teoría y la práctica médica en Europa desde la Edad Media hasta mediados del siglo XVII. Y bueno, identificó y describió 7 pares de nervios craneales, aunque su comprensión de su función era limitada. Recordemos que recién estamos en los orígenes antiguos de la neurología. Y aunque no conocía las fibras nerviosas, Galeno creía que podía distinguir entre nervios sensoriales blandos y motores duros por palpación, asociando la suavidad con la recepción de estímulos y la dureza con la transmisión de la fuerza de voluntad. Así, sigamos. Ahora vamos con la segunda etapa, de la Edad Media. En este caso, se limitó el estudio científico por razones religiosas, como muchos ya sabrán, pero se mantuvo el conocimiento clásico en manuscritos árabes, como los de Avicena. Ya que podemos hablar un poco del contexto histórico y algo de lo lingüístico dentro de lo que fue la Edad Media. A ver, esto vamos a relacionarlo. A ver, aquí está. Llegamos. Para empezar, durante la Edad Media todos sabemos ya en qué periodo fue, ¿no? Y que terminó por el siglo XV. Creo que eso ya todos lo saben, o al menos eso espero, porque es algo bastante simple y ya todo eso. Eso ya es básico. Ahora, en el contexto histórico podemos decir lo siguiente, que durante esta época se desarrollaron las lenguas romances, ya saben, el castellano, el portugués, el italiano, el francés y el rumano. Y también tenemos las invasiones bárbaras, el feudalismo y las famosas órdenes de la caballería. Y también las famosas cruzadas. Si alguien se acuerda al menos de Robin Hood, en la obra de Robin Hood, rey, el rey Ricardo Corazón de León va a las cruzadas. Así que más o menos ya tienen mención y pueden más o menos saber de esto.
Ahora, luego sabemos también, como lo que hemos mencionado por lo religioso, que la iglesia jugó un papel interesante como eje de las acciones del hombre. Y esto lo sabemos, por ejemplo, la teoría de Nicolás Copérnico, la teoría heliocéntrica no fue aceptada en aquella época, ya que justamente la iglesia sostenía la teoría geocéntrica, de que los planetas, el Sol y la Luna giraban alrededor de la Tierra. Ahora, ya hacia finales de este milenio de oscuridad aparece una nueva clase social. Aparece la burguesía, que apoya a los artistas y da paso al Renacimiento, propiciado por el humanismo, lo cual también tuvo sus contribuciones para nuestra querida neurología. Ahora, uno de los manuscritos árabes más importantes en lo que es la neurología en la Edad Media fue el de Avicena. A ver, Avicena, voy a darles una pequeña biografía de Avicena. Avicena fue también conocido como Ibn Sina, fue un influyente filósofo y médico árabe de la Edad Media. Falleció en el 1037 y nació en el 980. Fue reconocido por sus contribuciones a la filosofía, a la medicina y la ciencia, especialmente por su obra El Canon de la Medicina, el cual fue uno de los textos más importantes en la medicina occidental durante siglos. Ahora sí, sigamos. Como habrán visto, no ha tenido mucho potencial en la Edad Media la neurología. Pero ahora sí, porque vamos a hablar del Renacimiento y el siglo XVII, ya que aquí comienza la observación anatómica directa, lo que todos conocemos como las autopsias. Y Vesalio publica su libro De Humanis Corporis Fabrica en 1543, lo cual revolucionó la anatomía cerebral, porque aparte en lo que eran las ilustraciones, tenía ilustraciones muy detalladas de la anatomía del cerebro. Y también tenemos a Descartes, que propuso la idea de reflejos y el dualismo de mente-cuerpo, aunque con errores, ya que todos sabemos que este paradigma hasta el día de hoy se encuentra debatido, de que si diferentes leyes o axiomas rigen en la mente y el cuerpo, y claro, esto también fue un antecedente importantísimo para para la psicología. Ahora sí, sigamos. Ahora sí vamos a hablar un poco más de Vesalio. Bueno, Andrés Vesalio que vivió de 1514 a 1564, fue anatomista y médico flamenco, considerado el padre de la anatomía moderna. Su obra más importante, ya la hemos mencionado, que fue publicada en 1943, De Humani Corpore Fabrica. Revolucionó el estudio del cuerpo y se basó en la autopsia a través de disecciones, en lugar de depender únicamente de textos antiguos como los de Galeno, que ya hemos visto también de Galeno. Vesalio realizó detalladas descripciones de la anatomía del cerebro, como ya les dije, incluyendo la dura madre, el cráneo, los vasos cerebrales, los nervios craneales, espinales y periféricos. Y su obra de Humanis Corporis Fabrica, como ya les mencioné, incluyó increíbles ilustraciones anatómicas de alta calidad, ya que estas mostraban como ya que estas mostraban gran parte de la anatomía del cerebro, y estas fueron muchas de ellas realizadas por el artista Jan van Calcar y fueron fundamentales para la comprensión de la estructura cerebral. Ahora sí, vamos con el siguiente personaje importante en la historia de la neurología. René Descartes fue uno de los grandes genios de su época, podríamos decir, aunque claro que si estamos hablando actualmente de renacimientos, habían mucho más. No solamente estamos hablando del campo de la neurociencia, estamos hablando en el arte, la invención. Ahí tenemos a Leonardo da Vinci, que era un multifacético. Aunque bueno, René Descartes no era la excepción. Fue filósofo, matemático, científico. Fue un antecedente y un antes y un después en la psicología y también en la neurología. Claro, era francés, porque su apellido no era René Descartes, era René Descartes. No me sale la pronunciación, no sé francés. René Descartes. Bueno, en el siglo XVII, y es considerado el padre de la filosofía moderna, un clásico, y pionero del racionalismo. Es conocido por su frase, pienso y luego existo, y por sus contribuciones a la geometría analítica, la física y la óptica. Y en la geometría analítica, ¿cómo olvidarlo por el plano cartesiano? Es broma. Descartes propuso que la mente y el cuerpo son entidades separadas, pero interactúan entre sí. Y bueno, él creía en la mente o alma, que la mente o alma residía en la glándula pineal,
una de las glándulas del sistema endocrino. Pronto podríamos hablar de su relación en alguna clase compartida en psicología y neurología, y desde allí influía en el cuerpo. Ahora, Descartes veía el cuerpo humano como una máquina compleja que podía ser estudiada mediante leyes físicas y matemáticas. Y él aplicó este enfoque mecanicista al funcionamiento del cerebro y los nervios, que es básicamente en lo que nos basamos en la neurología, el enfoque científico del comportamiento humano, justamente el enfoque de René Descartes. Y en su obra Tratado del Hombre, Descartes intentó explicar el mecanismo del dolor y los reflejos, sugiriendo que las sensaciones se transmiten a través de los nervios hasta el cerebro, donde son procesadas y generan respuestas motoras. Y claro, no confundan sensación con percepción. Percepción es la integración de las sensaciones a cómo vemos nuestra realidad. Sigamos. Luego tenemos los siglos XVIII y XIX. Aquí se desarrollan técnicas de tinción para ver neuronas. Tenemos a Golgi. Y bueno, Camilo Golgi. Y Santiago Ramón y Cajal funda la doctrina neuronal con sus dibujos sobre neuronas. Y la doctrina neuronal dice lo siguiente: las neuronas son células individuales y conectadas entre sí. Pero claro, recordemos, no trabajan solas. Están los nervios y las células de apoyo, como las células de Schwann. Y eso ya lo veremos mucho más adelante. Bueno, unas 5 clases más, porque vamos a hablar un poco más allá de lo que son las neuronas y tal vez de las células de Schwann. Muy importante, recuerden eso. Ahora vamos con quién era Camilo Golgi. Bueno, fue médico, científico italiano, conocido por sus importantes descubrimientos en el campo de la histología o la historia y la neurología. Desarrolló un método de tinción celular que le permitió observar la estructura del sistema nervioso con gran detalle, y por el descubrimiento del aparato de Golgi, una estructura celular clave en la función de las células eucariotas, que si sean algún día son no específicamente solo una clase sobre el tipo de células de las neuronas, sino también en sí de las mismas células, porque ahí están los aparatos de Golgi, está las mitocondrias, los ribosomas, el ARN, tenemos el ácido desoxirribonucleico, el núcleo, la membrana celular, el citoplasma, bueno, todo lo que debemos de saber. Y luego tenemos que Golgi utilizó su método para describir la morfología de diferentes tipos de neuronas, incluyendo la distinción entre neuronas de tipo 1, axones largos, y tipo 2, con axones ramificados, y además este método le permitió la observación detallada de la estructura neuronal, revelando la complejidad de las células nerviosas y sus conexiones a través de las dendritas. Ahora vamos a explicar la técnica de tinción de Golgi, la que utilizamos para el microscopio. Para empezar, la técnica de tinción de Golgi, también conocida como reacción negra o impregnación argéntica de Golgi, es un método histológico que permite visualizar neuronas, incluyendo sus intrincadas estructuras como el soma, las dendritas y el axón. El soma es el núcleo, el soma es el cuerpo celular, por si acaso, y mediante la impregnación de plata. Este proceso tiñe solo algunas neuronas de forma aleatoria, lo que permite observar la morfología completa de la célula en 3 dimensiones a través del microscopio. Ahora, el procedimiento general es el siguiente. Se usa una solución fijada como para formaldehído tamponado al 4%, y luego se realizan los cortes finos del tejido nervioso, unos 100 a 300 micrómetros, utilizando un vibrato. Luego los cortes se cubren con los cortes se incuban en una solución de dicromato de potasio y después en nitrato de plata, lo que provoca que la precipitación de las sales de plata en algunas neuronas, lo cual las hace visibles, y las neuronas impregnadas se observan al microscopio y ya allí vemos que aparecen teñidas de negro sobre un fondo más claro del microscopio. Ahora, algunas ventajas. Para empezar, permite la visualización completa de la morfología neuronal, incluyendo detalles como el soma, las dendritas y el axón. Y la tinción selectiva de algunas neuronas permite estudiar la conectividad entre ellas. Ahora, ¿qué desventajas podemos tener? Para empezar, el proceso de tinción es relativamente lento por la reacción que ocurre y requiere un manejo cuidadoso de los reactivos. Aparte, recuerden, el vibrato tiene que ser de 100 a 300 micrómetros. Y aparte la impregnación de Golgi es aleatoria, por lo que no todas las neuronas se tiñen. Y luego tenemos algunos desarrollos posteriores que ha tenido esta técnica. Tenemos la técnica de Golgi-Cox. Es una modificación que mejora la impregnación de las neuronas y permite una mejor visualización de sus estructuras. La tinción de Golgi puede combinar con otras técnicas como la tinción de Nissl para obtener información complementaria sobre el tejido nervioso, por si acaso. Si el nombre de Nissl les parece familiar, es por la sustancia Nissl, otra parte también conocida de la neurona. Ahora, se han desarrollado métodos de tinción fluorescentes para visualizar neuronas teñidas con Golgi utilizando microscopía de fluorescencia.
Si ustedes tienen algún microscopio cerca de ustedes o de alguna forma tienen alguna forma de extraer neuronas, espero que no, traten de observarlo para ver que el método es realmente lento. Y si alguien está dispuesto a comentar, déjenos en los comentarios cuánto tiempo le demoró todo este proceso. Sigamos. Ahora vamos a hablar de otro de los personajes históricos también bastante importantes para la neurología dentro de lo que fue la época de los siglos XVIII y XIX. Aquí tenemos a Santiago Ramón y Cajal. Bueno, nació en 1852 y falleció en 1934. Santiago Ramón y Cajal fue un médico y científico español y es considerado el padre de la neurociencia moderna, que especializó en histología y anatomía patológica. Aparte, es reconocido mundialmente por sus descubrimientos sobre la función del sistema nervioso y la estructura de este. Cajal propuso que el sistema nervioso está compuesto por células individuales, las neuronas, ya sabemos de la doctrina neuronal, que se comunican entre sí a través de conexiones especializadas llamadas las sinapsis. Además, Cajal describió cómo señales nerviosas viajan a través de las neuronas, desde las dendritas pasando por el cuerpo celular y finalmente por el axón hacia otras neuronas. Y como último dato, Cajal fue el primero en describir las espinas dendríticas, pequeñas proyecciones en las dendritas que juegan un papel crucial en la comunicación neuronal y en el aprendizaje. Sigamos. Y ahora sí vamos con la siguiente etapa histórica. Estamos hablando del siglo pasado, el siglo XX. Se consolidan para empezar las especialidades médicas. Nace la neurología como campo independiente y hay avances en electrofisiología, en neuroimagen, neuroquímica y neurocirugía. Además aparece el concepto de plasticidad cerebral y redes neuronales. Sigamos. Ahora vamos hablando de cada una de las cosas que se fueron mencionadas como ramas de la neurología. Para empezar tenemos la electrofisiología. Bueno, en neurología, la electrofisiología es el estudio de la actividad eléctrica dentro de nuestro sistema nervioso y se utiliza para diagnosticar y tratar variedades de trastornos neurológicos. En esto incluimos las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, otras enfermedades como la epilepsia, que ya no estamos hablando de las neurodegenerativas, sino las de trastorno de la comunicación, como la epilepsia pero algunos problemas del sueño o trastorno del sueño. Y las técnicas electrofisiológicas permiten a los médicos observar y analizar la actividad de las neuronas y los nervios, proporcionando información valiosa sobre la función de nuestro sistema nervioso. Y las técnicas electrofisiológicas más comunes en neurología son las siguientes. Para empezar tenemos la electroencefalografía, EEG, que ya lo hemos mencionado también en la clase anterior, pero no lo hemos explicado a fondo, sino como una pequeña mención. Bueno, el EEG se utiliza para registrar la actividad eléctrica del cerebro mediante electrodos que se colocan en el cuero cabelludo. Es una técnica no invasiva que se utiliza para diagnosticar trastornos tales como la epilepsia, el sueño y algunas enfermedades neurodegenerativas. Ahora, luego tenemos la electromiografía, el EMG. Mide la actividad eléctrica de los músculos, ayudando a identificar problemas en los nervios periféricos o en los músculos mismos. Y luego tenemos los estudios de conducción nerviosa, los NCS, que evalúan la velocidad y la intensidad de las señales eléctricas que viajan a través de los nervios, ayudando a diagnosticar neuropatías. Sigamos. Luego tenemos la técnica electrofisiológica de potenciales evocados, los cuales en este caso se registra la actividad eléctrica cerebral en respuesta a estímulos sensoriales específicos, ya sean visuales, auditivos, somatosensoriales, entre muchos más, lo que permite evaluar la integridad de las vías sensoriales. Luego tenemos la siguiente técnica, que es la estimulación cerebral profunda, la cual implica la colocación de electrodos en áreas específicas del cerebro para tratar trastornos como el Parkinson o la distonía. Y luego tenemos ya el mapeo cerebral, utilizado durante cirugías para identificar áreas críticas del cerebro que deben protegerse para evitar daños a funciones como el habla, la motricidad o la memoria. Sigamos. La siguiente rama que también mencionamos fue la neuroquímica,
que estudia neurotransmisores, neuropéptidos, neurohormonas y otras moléculas químicas que influyen en la función del cerebro, es decir, en la función neuronal y señalización cerebral. En esencia, en la neuroquímica lo que nos enfocamos es cómo estas sustancias químicas se sintetizan, se almacenan, liberan y degradan dentro del sistema nervioso y cómo sus interacciones afectan una amplia gama de procesos biológicos, cómo pueden afectar incluso al mismo comportamiento humano, y justamente estamos hablando del estado de ánimo, la cognición, la memoria, la locomoción, el aprendizaje, podemos tener la sensación, la percepción y las respuestas fisiológicas. Y aparte que este campo multidisciplinario justamente combina principios de la neurociencia, que es lo que estamos estudiando, neurología, la química, la farmacología y la biología molecular, y así podemos entender más o menos cómo actúan estos neurotransmisores, neuropéptidos y neurohormonas en nuestro cerebro. Aparte de que esto nos permite el desarrollo de nuevos tratamientos farmacológicos y terapias que puedan modular la actividad cerebral, y esto nos permitiría restaurar el equilibrio en diversas condiciones de la salud mental, neurológica y también psiquiátrica y psicológica. Sigamos. La siguiente rama que tuvo gran desarrollo en el siglo XX fue la neuroimagen. Bueno, ¿cómo podemos definir la neuroimagen? Bueno, en la neuroimagen se utilizan diversas técnicas para visualizar y estudiar el cerebro y el sistema nervioso en vivo. Permite observar tanto la estructura, la anatomía, como la función y mejor dicho, actividad cerebral. Y algunas técnicas dentro de la neuroimagen tenemos la resonancia magnética y la tomografía computarizada. Y claro que también tenemos otras como la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones. Por si acaso, positrones son electrones, antielectrones. Los antielectrones son los que conforman la antimateria. Es decir, un electrón con carga positiva, la cual fue predicha desde 1920 dentro de lo que era el campo de la física cuántica, y luego ya se lograron descubrir. Ahora, la neuroimagen es esencial tanto para investigación científica, para entender cómo funciona nuestro cerebro, qué ocurre en enfermedades, y también para entender cómo procesamos la información, por ejemplo. Cómo va la actividad cerebral. Por ejemplo, hace poco tiempo el MIT hizo un estudio que mostraba que la actividad cerebral de las personas que utilizaban mucho ChatGPT era menor a las personas que utilizaban únicamente su cerebro, aparte de que permitía una mejor habilidad memorística, lo cual quiere decir que a veces las inteligencias artificiales pueden afectar nuestra actividad cerebral, aunque claro, esto es solo un dato y faltan aún muchas más pruebas, porque con una sola prueba no puedes decidir realmente, tienes que realizar varias pruebas, tienes que realizarlo con varias muestras y aparte realizar varios estudios. Sigamos. Luego ya tenemos la neurocirugía. Bueno, a ver, la neurocirugía es simplemente la especialidad médica que se ocupa del diagnóstico y tratamiento quirúrgico de enfermedades de nuestro sistema nervioso. Y claro, también trastornos, ya sea del sistema nervioso central, periférico y vegetativo, incluyendo el cerebro, la médula espinal, los nervios y sus estructuras vasculares. A ver, en la neurocirugía hay abarca una amplia gama de condiciones, tumores cerebrales y de la médula espinal, tenemos los trastornos vasculares, las hernias discales y mucho más. Aparte de que dentro de esto se evalúan y tratan problemas que afectan a la función y actividad de nuestro sistema nervioso, en especial del cerebro, y se utilizan técnicas quirúrgicas para corregir o aliviar estas condiciones. Y los campos de acción que hay, bueno, tenemos la neurocirugía craneal, es decir, cirugías en el cerebro y en el cráneo, como la extirpación de tumores, reparación de fracturas craneales y tratamiento de aneurismas. Luego tenemos la neurocirugía de columna, que se enfoca en el tratamiento quirúrgico de enfermedades y lesiones en la columna vertebral y la médula espinal, como en el disco, estenosis espinal y tumores de la médula. Y aparte también tenemos la neurocirugía funcional, en la cual se intervienen casos que requieren la modificación de la actividad del sistema nervioso.
Es decir, tenemos ejemplos, es decir, en las cuales se va a modificar cómo actúa nuestro sistema nervioso. Como ejemplo tenemos a la cirugía para el tratamiento del dolor crónico o el control de movimientos anormales. En la neurocirugía tenemos el siguiente campo de acción, que es la neurocirugía vascular, en la cual se trata problemas los cuales estén relacionados con vasos sanguíneos del cerebro y también de la médula espinal. Ya sean, por ejemplo, los aneurismas y malformaciones arteriovenosas. Y por último tenemos la neurocirugía pediátrica. Se encarga del tratamiento de enfermedades neurológicas, pero en niños, como malformaciones congénitas y tumores cerebrales infantiles. Sigamos. Como último concepto que tenemos, que se desarrolló en el siglo XX, porque como están viendo, el siglo XX fue esencial para la formación de las ramas de la neurología, tenemos a la plasticidad cerebral, o también la llamamos neuroplasticidad, y es la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar su estructura y funciona en respuesta a los diferentes estímulos, ya sean experiencias, aprendizaje, lesiones o factores ambientales. Y esto le permite a nuestro cerebro poder reorganizar las conexiones neuronales y aprender a lo largo de la vida. Y la plasticidad cerebral se manifiesta en diferentes niveles, incluyendo estos dos, los más esenciales, la plasticidad funcional y la estructural. La funcional se refiere a los cambios en la actividad neuronal, como la eficiencia de las conexiones sinápticas cuando crecemos, y la estructural implica cambios físicos en la estructura del cerebro, como la formación de nuevas neuronas, la cual lo conocemos como la neurogénesis, o la modificación de las conexiones entre ellas. Recordemos que la conexión es sinapsis, así que ya podrán saber por qué se llama sinaptogénesis. Ahora sí, sigamos. Vamos con la última etapa histórica, o bueno, la última etapa de la neurología, la etapa no final, porque se seguirá desarrollando, pero la etapa actual. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Bueno, la neurociencia, dentro de la neurología en el siglo XXI ya tenemos la neurociencia computacional, la inteligencia artificial, interfase cerebro-máquina, estimulación cerebral profunda, genética aplicada a trastornos neurológicos y todo lo demás. El tratamiento de las enfermedades neurológicas. Avances, por ejemplo, tenemos que se descubrió que la esclerosis múltiple es causada por algún daño en la vaina de mielina dentro del axón de las neuronas y así. La neurología ha ido cambiando. Por ejemplo, en sus inicios las personas creían que el centro de acción no era el sistema nervioso, sino el corazón, como vimos con los egipcios al inicio del video, durante el juicio de Osiris. Luego llegó Hipócrates, luego llegaron en la Edad Media solo algunos pocos árabes, los cuales manuscritos guardaban toda la información. Estamos hablando de árabes como Avicena, el cual fue mencionado en lo que hablamos de la Edad Media. Ya de allí entra el Renacimiento, donde luego tenemos en el siglo XVIII y XIX a Golgi, también tenemos a Camilo Golgi, aunque también llamado simplemente Golgi. En el Renacimiento anterior al siglo XVIII y XIX teníamos a René Descartes, a Vesalio con su libro De Humanis Corporis Fabrica, publicado en 1543, que fue uno de los más importantes libros para la anatomía, porque básicamente incluye un montón de ilustraciones anatómicas del sistema nervioso, en especial del cerebro. Ya llegamos a la parte de Golgi y su técnica de tinción para ver neuronas, que hasta el día de hoy sigue siendo utilizada, aunque se hayan desarrollado más efectivas. Fue la base de todas en su mayoría. Y ya llegamos al siglo XX, donde no hemos especificado tanto en algunos autores específicos, aunque podríamos haberlo hecho, ya que a partir del siglo XX y XXI lo que más nos interesa en esta parte son los conceptos que se fueron desarrollando época por época. Ahora sí, muchas gracias por ver. Si te gustó el video, suscríbete y dale like. Y nos vemos en la siguiente clase de neurología, la clase número 3, la cual va a ser sobre las áreas de especialización en la neurología. Y pronto haremos tal vez un video sobre el síndrome de Asperger o la encefalitis letárgica, como ya hemos mencionado. Una de las dos, porque ambas enfermedades, enfermedades no les podemos llamar. Condiciones. Ambas condiciones del sistema nervioso son bastante interesantes. Una por la pandemia que hubo
1925-1927, si no me equivoco, fueron los picos de la encefalitis letárgica, ya que 1 millón de personas fallecieron un millón de personas infectadas subieron y la mitad, es decir, 500.000 fallecieron por culpa de la encefalitis letárgica. Y también dentro de eso hablaremos del tratamiento del L-Dopa, cuál es la fórmula, lo que cumple el L-Dopa, cómo trata el parkinsonismo y mucho más. Y así nos vamos a extender bastante para las próximas clases, o bueno, para los próximos temas, porque no van a ser clases como clase 3, esta clase número 2. Así que nos vemos. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.